¿Son los argentinos capaces de obrar milagros? Fue un vídeo que sacudió al mundo, un registro de ese instante en una Buenos Aires devorada por una lluvia torrencial. En un solo día, superó los 30 millones de reproducciones, propagándose con una fuerza que desafiaba toda lógica. En el extranjero, hubo quienes afirmaron que esas imágenes pulverizaban el sentido común de la humanidad. Fue un momento que quedó grabado a fuego en la memoria colectiva, un planeta entero conteniendo el aliento. Y aunque debería haber sido solo la crónica de una tormenta, lo que se documentó fue un espectáculo que cedía cualquier imaginación. Una escena increíble, un tabú que dejaba sin palabras y un instante que rompía con todas las reglas. Este vídeo conmovió profundamente los corazones de la gente, convirtiéndose en un torbellino global. ¿Qué era exactamente lo que mostraba? ¿Cuál fue la razón que llevó a tantos hasta las lágrimas? ¿Y vos, qué pensarías al verlo? Sumerjámonos en ello de inmediato. En su oficina de Nueva York, rodeado por la imponente sinfonía de acero y cristal de los rascacielos de Manhattan, Mark Johnson se sentaba frente a su escritorio, como cualquier otro día. Como especialista en planificación urbana, su laburo consistía en recopilar y analizar noticias y vídeos de ciudades de todo el mundo. Era su rutina, su pan de cada día. Los desafíos eran infinitos, desde fracasos en la construcción de carreteras y estrategias para aliviar el tráfico, hasta casos de éxito en la gestión de desastres. Mark estaba convencido de que estudiar estos problemas era el primer paso fundamental para proteger la vida de las personas. Esa mañana, el ritual se repitió. Encendió su computadora, y mientras navegaba por las redes sociales, un vídeo capturó su atención. El posteo era escueto, simplemente decía, "La sudestada en Buenos Aires". El título, extraño y específico, lo hizo fruncir el ceño por un instante. Vídeos de tormentas severas había por montones en todo el mundo, no le pareció nada particularmente extraordinario. Se encogió de hombros y, con cierta displicencia, le dio al play. Sin embargo, desde el primer segundo, sus ojos quedaron clavados en la pantalla. Nubes de un gris plomizo se cernían sobre la ciudad, y una lluvia furiosa golpeaba el suelo sin piedad. El agua caía como una catarata del cielo. Las veredas ya habían desaparecido bajo un torrente de agua turbia y marrón. Los neumáticos de los autos que circulaban por la avenida estaban hundidos hasta la mitad, avanzando como si lucharan contra una fuerza invisible. Gotas incesantes se deslizaban por las ventanas de los edificios, envolviendo toda la ciudad en un velo grisáceo. Al principio, Mark lo consideró simplemente otro vídeo de un desastre natural. Pero en el instante en que la cámara giró y enfocó a la gente, sus expectativas se hicieron añicos. Allí no había el caos ni el pánico que él hubiera dado por sentado. La gente no corría desesperada. En cambio, formaban una fila ordenada, avanzando con calma hacia la boca del subte. Sobre el asfalto empapado, sus pasos eran lentos, pero se sentía en ellos una dirección clara y decidida. Nadie gritaba. Nadie empujaba. En un movimiento de masas como ese, la ansiedad y el nerviosismo deberían haberse contagiado como un virus, pero en la pantalla reinaba una atmósfera de extraña serenidad. Mark, sin darse cuenta, acercó el rostro al monitor, estudiando la escena. La gente parecía mantener una distancia prudente entre sí, como si un pacto tácito de respeto mutuo los uniera, sin apuro por avanzar. Ese orden, surgido de manera espontánea, envolvía a toda la multitud con una suavidad inesperada. Luego, la cámara se adentró en la estación de subte. Las personas, con los zapatos chorreando agua, bajaban las escaleras en una única fila. Allí, alguien le tendía una mano a una madre que cargaba a su hijo en brazos. Más allá, un grupo le abría paso a un hombre que arrastraba una valija pesada. Cada gesto se realizaba con una naturalidad asombrosa, como si fuera lo más lógico del mundo. Y fueron precisamente esas pequeñas acciones, esos detalles casi imperceptibles, los que dejaron en Mark la impresión más profunda y duradera. En ese momento, algo en su interior se conmovió silenciosamente. Lo que lo impactó con una fuerza arrolladora no fue la amenaza natural de la sudestada en sí, sino la conducta de las personas en medio de ella.
Como especialista en urbanismo y como simple ser humano, Mark estaba presenciando algo que jamás había visto. Al otro lado de la pantalla, se desplegaba el paisaje urbano de Buenos Aires bajo un cielo encapotado. La lluvia torrencial no daba tregua. Las veredas y las calles se habían transformado en ríos en cuestión de minutos. A lo lejos, los perfiles de los edificios se desvanecían tras una cortina de agua blanca. Solo las luces de los autos, brillando al atravesar el manto líquido, delataban que la ciudad estaba siendo azotada por el temporal. A pesar de todo, en la estación no había gritos. La gente hacía fila de manera ordenada para refugiarse. No se oía pánico ni bronca, solo había respeto y un silencio denso. Cuando un empleado del subte daba indicaciones con un megáfono, la gente respondía de inmediato. Ni una sola persona intentó abrirse paso a la fuerza. Frente a una madre con su hijo, un camino se abría como por arte de magia. Al lado de un abuelo que caminaba con dificultad, varias personas se acercaban discretamente para acompañar su paso. La larga fila de gente empapada por la lluvia, que debería haber sido un foco de tensión y empujones, transmitía una extraña calma. Incluso si dos paraguas chocaban, nadie fruncía el ceño, simplemente, con un gesto mudo, ajustaban el ángulo para no molestar al otro. Eran estos pequeños actos de consideración, sumados uno tras otro, los que conferían al conjunto una quietud increíble. Mark contuvo la respiración ante la escena, inclinándose instintivamente sobre el monitor. La cámara volvió a enfocar el interior de la estación. La gente bajaba las escaleras en fila, cuidando de no resbalar en el suelo mojado. Si alguien se detenía, los de atrás esperaban en silencio. Cuando la marcha se reanudaba, nadie empujaba. La cámara captó a un pibe joven que le ofrecía el brazo a una señora mayor, pero todo era tan natural, tan orgánico, que parecía una escena de la vida cotidiana. La sorpresa en el pecho de Mark dio paso a una pregunta intensa y persistente, que lo llevaba a actuar con tanta calma. ¿Cómo era posible que cientos de personas, como guiadas por una única voluntad, mantuvieran ese nivel de orden? Para él, la respuesta no podía reducirse a un simple sistema de emergencia o a un buen operativo de seguridad. Sentía que el vídeo revelaba algo mucho más profundo, un valor arraigado en los cimientos mismos de esa sociedad. La lluvia arreciaba, y las gotas gordas golpeaban la lente de la cámara. Aún así, la fila no se deshacía. Lenta pero firmemente, la gente seguía avanzando. Era como si toda la ciudad fuera una familia inmensa, donde todos se cuidaban mutuamente al moverse. Mark no podía apartar la vista. Sentía una corriente cálida subirle desde el fondo del pecho. Parecen un ejército, susurró para sí mismo, con los ojos fijos en el vídeo. Expuesta a la tormenta, la multitud avanzaba sin pánico, manteniendo la fila, evacuando en silencio. Cientos de personas moviéndose al unísono, sin caos ni conflictos. Obedecían las indicaciones y se cedían el paso unos a otros. Esa imagen era, para su lógica, completamente incomprensible. A la mente de Mark acudieron recuerdos de su propio país, Estados Unidos. Recordó una vez en Nueva York, cuando una lluvia torrencial inundó las vías y el metro dejó de funcionar. La estación se convirtió en un infierno en segundos. Gritos, insultos, gente abalanzándose sobre las salidas. Un pequeño roce se transformaba en una pelea a los gritos. El orden se había desintegrado por completo. Para Mark, que conocía bien ese caos, la escena de Buenos Aires era un contraste demasiado brutal. Si algo así ocurriera en Estados Unidos, estaba seguro de que se desataría el descontrol. Y esa certeza hacía que las imágenes que tenía delante lo golpearan con más fuerza. Poco después, el vídeo enfocó la plaza frente a la estación. Y allí, la escena fue aún más asombrosa. Desconocidos compartían un mismo paraguas, arrimados el uno al otro, esperando en silencio a que amainara. No hablaban, pero esa forma natural de compartir el refugio hizo que Mark dudara de lo que veía. En Estados Unidos, pensó, nadie tendría la generosidad de ofrecer su paraguas. La gente se concentraría en protegerse a sí misma, ayudar a otros sería un lujo impensable. Pero en Buenos Aires,
sucedía con una naturalidad pasmosa. El vídeo cambió de escena, mostrando los negocios y edificios públicos de la ciudad. Un local había abierto sus puertas de par en par, invitando a entrar a los que se estaban empapando. En la puerta de otro negocio, había una caja llena de paraguas con un cartel que decía: si lo necesitas, llévalo. Ante estos actos que trascendían cualquier cálculo de pérdidas y ganancias, Mark se quedó sin palabras. Todo el vídeo estaba impregnado de una atmósfera donde ayudarse mutuamente era lo normal, lo esperado. Una vez más, comprendió cuán arraigada estaba esa cultura en la sociedad. Sintió con claridad cómo algo en su interior se volvía cálido, ardiente. Estaba mirando una pantalla, pero podía percibir nítidamente el calor humano de esa gente. Las figuras que deberían estar tiritando bajo la lluvia fría, en cambio, irradiaban calidez. Desconcertado por esa extraña sensación, no dejaba de repetirse una y otra vez en su mente: quizás esta sea la forma ideal de una sociedad humana. Entonces, el título del vídeo volvió a su cabeza: ¿son los argentinos capaces de obrar milagros? Esa frase, que al principio le había parecido exagerada, ahora se le clavaba en el pecho con una fuerza inusitada. Orden, silencio y un espectáculo lleno de solidaridad. Ya no podía llamarlo exageración. Decir que era un milagro no era para nada descabellado. Sí, Mark, sin duda, comenzaba a pensarlo. El vídeo que había conmovido a Mark se viralizó por todo el mundo en un abrir y cerrar de ojos. Publicado en las redes sociales, alcanzó millones de vistas en pocas horas. Al día siguiente, ya había superado los 30 millones. En la sección de comentarios, las voces de asombro y emoción se sucedían sin parar. ¡Qué maravilla! Increíble. Son un ejemplo para toda la humanidad. Cada comentario expresaba una admiración sincera por la actitud de los porteños. Pronto, los principales medios de comunicación del mundo comenzaron a hacerse eco de la noticia. Un periódico europeo tituló en primera plana: la evacuación ordenada de los argentinos, acompañado de una foto impactante. Un portal de noticias asiático publicó un análisis de expertos sobre por qué los argentinos no caían en el pánico. Un programa de televisión estadounidense emitió un especial titulado: El vídeo de la tormenta en Argentina, ¿por qué asombró al mundo? En el estudio, expertos y ciudadanos debatían seriamente sobre esas imágenes. El aumento en el número de reproducciones ya no era solo una cifra. Era la prueba de que gente de todo el planeta se había sentido conmovida por la actitud de los argentinos, y en muchos países se había iniciado un debate sobre si no deberían aprender de ellos. En el ámbito educativo, incluso surgió la idea de utilizar el vídeo como material didáctico. Finalmente, más de 20 países lo incorporaron como parte de sus programas de educación para la prevención de desastres. Mark, como especialista en urbanismo, observaba el fenómeno con una mirada analítica, pero no podía evitar sentirse profundamente impresionado por cómo la acción de un solo lugar podía tener un impacto internacional tan masivo. En las redes sociales, los comentarios se volvían más personales y concretos. Si esto pasara en mi país, sería un quilombo total, seguro habría heridos. Quiero que mis hijos vean esta calma. ¿Son los argentinos capaces de obrar milagros? Creo que ahora entiendo la respuesta. Los mensajes, una mezcla de admiración y asombro, se alineaban uno tras otro. Ya no eran simples opiniones sobre un vídeo, se notaba que había dejado una huella profunda en el corazón de muchos. Mark observaba esa ola expansiva de reacciones y recordaba su propio shock inicial. La palabra milagro, que se le había cruzado por la mente, ahora la escuchaba en boca de personas de todo el mundo. Incluso desde su perspectiva de investigador, aquello no era solo el comportamiento de una multitud, era un fenómeno social. La cooperación y el orden de la gente no eran algo que se pudiera improvisar de la noche a la mañana. Mark comenzó a sentir, con más fuerza, que aquello era el fruto de una cultura, una educación y una acumulación de valores a lo largo de mucho tiempo. El vídeo había trascendido el marco de un suceso local para convertirse en un modelo de aprendizaje difundido a nivel mundial. Ante una situación límite como un desastre natural, ¿cómo debería actuar el ser humano?
El pueblo argentino, en silencio, había dado una respuesta. Una profunda emoción anidó en el pecho de Mark. Pronto, una idea comenzó a germinar en su mente. ¿Qué sentirían los ciudadanos de mi propio país si vieran este vídeo? ¿Serían capaces de hacer lo mismo? Esa pregunta resonaba en su cabeza, pesada y persistente. Mientras los elogios recorrían el globo, el vídeo también generó reacciones de otro tipo. Algunos medios europeos informaron que, si bien la actitud de los argentinos era admirable, podía esconder problemas que no debían ser ignorados. Los titulares eran provocadores, la sombra oculta detrás del orden. Un sociólogo francés, en un programa de televisión, argumentó: un orden tan perfecto, ¿no se construye acaso sobre el sacrificio de la libertad individual? En una sociedad donde nadie se atreve a disentir y todos actúan de la misma manera, se respira una atmósfera sofocante. La conducta de los argentinos es ciertamente hermosa, pero idealizarla es peligroso. Estas palabras se esparcieron como la pólvora en Internet, desatando un acalorado debate. Mark también se sintió algo perturbado por estas voces. La emoción que había sentido al principio era genuina, pero su mente no era tan simple como para ignorar estas críticas. Es una escena hermosa, sí, pero ¿realmente está construida solo sobre pura solidaridad?, se preguntó. La semilla de la duda comenzó a germinar en su interior. Al volver a ver el vídeo una y otra vez, su mirada empezó a enfocarse en otro aspecto. En la multitud, nadie levantaba la voz, nadie rompía la fila. Esta imagen, aunque conmovedora, también transmitía una presión silenciosa, «tenés que hacer lo mismo que todos». Si alguien hubiera actuado de manera diferente, no habría recibido miradas de desaprobación. Al pensar en esto, la escena ordenada pareció tener, al mismo tiempo, una cara luminosa y otra sombría. Un medio europeo fue más allá, comentando que el orden en Argentina era un síntoma de la rigidez de toda su sociedad. La creatividad individual se está perdiendo como precio a pagar, sentenció un columnista, quien además afirmó que Argentina no era un modelo a seguir para las sociedades occidentales. Al leer ese artículo, Mark se sumió en una profunda reflexión. ¿Son los argentinos capaces de obrar milagros? Esa frase, que se le había grabado a fuego tras ver el vídeo, ahora resonaba en su mente con un nuevo significado. ¿Era realmente un milagro? ¿O era el resultado de una coacción, de una presión de grupo? Su corazón oscilaba entre el elogio y la crítica. En las redes sociales, el debate también se dividió. Algunos defendían que criticar sin entender las diferencias culturales era una muestra de arrogancia, mientras que otros insistían en que era crucial analizar el problema de la presión social. Mark observaba cómo la discusión se convertía en una controversia internacional, sin poder decidirse por una postura. A pesar de todo, el impacto de la primera vez que vio el vídeo seguía vivo en su memoria. Era, sin duda, una escena hermosa. Pero quería entender qué se escondía realmente detrás. Esa necesidad, impulsada tanto por su curiosidad de experto como por su intriga como ser humano, lo empujaba a seguir investigando. Una pregunta no dejaba de dar vueltas en la cabeza de Mark. La escena de la evacuación ordenada era conmovedora, pero ¿nacía de un puro sentimiento de solidaridad? ¿O era el resultado de una presión social, de la necesidad de conformarse con el entorno? Para encontrar una respuesta, buscó más información y consultó la opinión de expertos. Finalmente, dio con la tesis de una tal profesora Erika Valdés, una académica que había dedicado más de 30 años a estudiar la cultura argentina. Su investigación, que analizaba en detalle la respuesta del país ante los desastres, fue despejando una a una las dudas de Mark. Según la profesora, la base que sostiene a la sociedad argentina es un profundo sentido de la solidaridad y el aguante, un espíritu de ayuda mutua. Son estos valores los que moldean el comportamiento de la gente en tiempos de crisis. Lo que en Occidente se podría interpretar como mentalidad de rebaño, en Argentina se entiende como una manifestación de unidad y humanidad, leyó Mark en la tesis. Al llegar a esa frase, soltó un largo suspiro. Se dio cuenta de que su sospecha de un orden forzado podría no ser la interpretación correcta.
La investigación de Valdés profundizaba también en la historia argentina, las crisis económicas, la inestabilidad política, las dictaduras. Al estar constantemente enfrentados a la adversidad, la gente aprendió una y otra vez que la única forma de sobrevivir era colaborando. El desastre, ya sea económico o natural, es una amenaza siempre latente. En un entorno tan desafiante, se forjó un valor llamado solidaridad. Este sentimiento no implica reprimir la individualidad ni aguantar en silencio. Al contrario, es la sabiduría de encontrar el propio lugar en la armonía con los demás, de superar las dificultades con la fuerza del conjunto. En las figuras de la gente haciendo fila y cediéndose el paso, no había rastro de coacción. Lo que existía, en silencio, era una conciencia compartida de salir de esta todos juntos. Mark leyó sobre las tradiciones de ayuda vecinal en las comunidades de inmigrantes de principios del siglo XX, sobre los registros de cómo se apoyaban mutuamente durante las crisis o las epidemias. Entendió también que la educación argentina, a través de actividades como las colectas solidarias o los proyectos comunitarios, inculcaba en los niños el espíritu de servicio a la comunidad. Mark se sintió profundamente impactado al comprender que esta acumulación de años y años de historia se transmitía de forma natural en el comportamiento de los argentinos de hoy. Por otro lado, la sociedad occidental se basa en la premisa de que el individuo despliega su propia fuerza. Respetar los diferentes valores y crecer en la competencia es su cultura. Y eso, sin duda, es un elemento importante de la sociedad humana. Sin embargo, en Argentina, al tener que enfrentar una realidad tan dura como los desastres recurrentes, la coordinación se convirtió en una prioridad absoluta. Como resultado, la idea de «no estoy solo», lo solucionamos entre todos, echó raíces profundas en el corazón de la gente. Mark cerró el documento y miró por la ventana. En su país, a menudo se enseña que está bien ser diferente. Pero en momentos de crisis, eso a veces puede ser la causa del caos. La cultura argentina no era algo que debiera ser menospreciado. Era una elección forjada a lo largo de una extensa historia para sobrevivir como un todo. Esta comprensión resonó con fuerza en su interior. Y entonces, la última frase de la tesis de la profesora se le grabó en la mente: el comportamiento de los argentinos no es un milagro, sino una consecuencia inevitable, respaldada por la historia y la cultura. Al leer esas palabras, la percepción de Mark sobre Argentina cambió de forma definitiva. A medida que se adentraba en la investigación de la profesora Valdés, la curiosidad de Mark se intensificaba. Aunque ya entendía que el espíritu de solidaridad sostenía la acción de los argentinos, la pregunta de por qué podían mantener la calma de forma tan concreta seguía en el aire. Para encontrar la respuesta, profundizó aún más en estudios sobre educación cívica y psicología social. Finalmente, identificó 3 pilares que sostenían la serenidad argentina. El primer pilar era la memoria colectiva de la crisis. En Argentina, las catástrofes, sobre todo las económicas como el colapso de 2001, no son eventos hipotéticos, sino cicatrices grabadas en la memoria de la gente. Se recuerda cómo, ante el derrumbe de las instituciones, surgieron espontáneamente asambleas barriales y redes de trueque. La gente aprendió por la fuerza que la única red de seguridad fiable era la que ellos mismos tejían. Por eso, cuando llega la crisis, no se paralizan, sino que activan un instinto de organización comunitaria. Mark así lo entendió. El segundo pilar era el efecto de la prueba social. El ser humano tiende a observar el comportamiento de los demás para decidir cómo actuar. Si una persona entra en pánico, esa agitación se contagia al instante. Pero, a la inversa, si la mayoría actúa con calma, esa serenidad se convierte en la norma y permite que todo el grupo mantenga la compostura. Mark recordó las imágenes del vídeo, la gente mirándose, caminando al mismo ritmo. Nadie perdía el control, y esa calma se propagaba silenciosamente. El tercer pilar era la cultura del aguante y la ayuda mutua. En la sociedad argentina, la idea de que, si alguien está en problemas, le damos una mano, está profundamente arraigada. A través de la vida en el barrio, las actividades de clubes sociales o simplemente el día a día, se cultiva el valor de que ayudar al que lo necesita no es un acto extraordinario,
sino algo natural. Mark leyó una frase en un libro especializado y asintió, sintiéndose completamente identificado. Para un argentino, ayudar a otro no es un acto especial de bondad, sino una extensión de la vida cotidiana. Esa frase era la mejor explicación para las escenas que había visto en el vídeo. Así, la superposición de estos tres pilares era lo que producía esa acción casi milagrosa. Cuando Mark comprendió este mecanismo, sintió un profundo respeto nacer en su interior. Esa calma no era casualidad, sino el resultado de un largo proceso de destilación forjado por la historia, la psicología y la cultura. Abrió su cuaderno y, con mano temblorosa, escribió: «Los argentinos comparten un método colectivo para enfrentar el caos. Se extiende por toda la sociedad». Esto iba más allá de la planificación urbana, era la sabiduría de una comunidad humana. Mientras contemplaba esa frase, el corazón de Mark latía, en silencio, pero con una fuerza arrolladora. Aunque Mark comprendía que detrás de la calma argentina había un respaldo educativo y cultural, también tuvo que enfrentar la realidad de que no todo era perfecto. A medida que avanzaba en su investigación, los diversos desafíos que enfrenta la sociedad argentina comenzaron a salir a la luz. Primero, estaba el problema de la desconfianza en las instituciones. Esa capacidad de autoorganización, tan admirable, nacía también de una profunda certeza de que el Estado a menudo no estaría allí para ayudar. La gente se cuidaba entre sí porque había aprendido a no esperar mucho de sus líderes. Se escondía detrás de esa solidaridad una resignación, una lucha invisible contra la negligencia. Mark empezó a sentir que sí. Más grave aún era la brecha social. Buenos Aires es una ciudad de enormes contrastes. ¿Podría esa misma solidaridad manifestarse en los barrios más vulnerables, donde los recursos son escasos y la ayuda oficial tarda en llegar? ¿O en los barrios privados y cerrados, donde la idea de comunidad se limita a los que están dentro del muro? Mark se dio cuenta de que el vídeo, probablemente filmado en una zona céntrica, no contaba toda la historia. La conducta ordenada, si no puede superar la desigualdad, ¿no alcanza también un límite? Esa preocupación comenzó a brotar en su mente. El debilitamiento de los lazos vecinales en las grandes urbes también era un problema innegable. En el pasado, el espíritu de ayuda mutua impregnaba cada rincón de los barrios. Sin embargo, hoy, con la influencia de la vida en departamentos y la urbanización acelerada, es común no conocer siquiera la cara del vecino. Si la base de la ayuda mutua se desmorona, esa cultura que es la gran fortaleza de la sociedad argentina podría empezar a tambalearse. En medio de este panorama, también comenzaban a surgir nuevas y esperanzadoras iniciativas. Por ejemplo, la transformación de las campañas solidarias en eventos comunitarios, casi festivos. Colectas que se convierten en festivales de barrio, donde desde los niños hasta los abuelos participan, aprendiendo, jugando y reforzando los lazos comunitarios. Además, la ayuda mutua en línea se estaba expandiendo. El uso de las redes sociales para compartir información útil, organizar la distribución de ayuda o pedir apoyo para un vecino, podría considerarse la forma moderna del darse una mano. Mark observó estas dos caras de la moneda, los desafíos y las esperanzas, y sintió con fuerza que Argentina era un lugar que continuaba buscando su camino en la encrucijada entre la tradición y la innovación. Detrás del hermoso orden, ciertamente existían debilidades. Pero los esfuerzos y la creatividad para superarlas también estaban en marcha. Argentina no se había detenido, estaba evolucionando hacia el futuro, en silencio pero con paso firme. Y esa imagen, a los ojos de Mark, reflejaba una clara esperanza. Incluso semanas después de haber visto el vídeo, la escena de Buenos Aires no se borraba de la mente de Mark. Bajo la lluvia, la gente haciendo fila sin apuro, cediéndose el paso, evacuando en silencio. Cada una de esas acciones seguía grabada a fuego en su pecho. No era solo el registro de una emergencia, era, se podría decir, una prueba de las posibilidades, de la esperanza de la sociedad humana. La imagen de los argentinos era un rayo de luz en un mundo caótico. Mark estaba cada vez más convencido de ello. En todo el mundo, las divisiones y los conflictos no cesaban. Cuando ocurre un desastre,
lo primero que suele aparecer es el caos y el desorden. Sin embargo, el vídeo de Argentina mostraba algo diferente. Allí había armonía, ayuda mutua y una humanidad que se preocupaba por el otro. La calma de la gente no se explicaba solo por el entrenamiento o los sistemas. En su raíz, había una cultura de unidad, un espíritu de aguante y de ayuda mutua forjada a lo largo de una extensa historia. Poco después, Mark escribió en su cuaderno: "Si pudiera volver a nacer, me gustaría ser argentino". Esta frase no era fruto de una emoción pasajera, sino que representaba el anhelo que muchas personas en todo el mundo sentían. En los comentarios de las redes sociales, abundaban mensajes como: "En mi próxima vida quiero vivir en Argentina", o "Ojalá pudiéramos construir una sociedad así en mi país". El pensamiento de Mark coincidía con el de muchos otros. ¿Son los argentinos capaces de obrar milagros? Cuando vio el vídeo por primera vez, esa pregunta le pareció exagerada. Pero ahora ya no pensaba así. La actitud que mostraron los argentinos no fue un milagro, sino una consecuencia inevitable, producto del esfuerzo y la acumulación cultural. Aún así, visto desde el mundo actual, donde el caos y la división se han vuelto la norma, aquello ciertamente parecía un milagro. Y por eso, se dio cuenta Mark, la gente se conmovía tan profundamente, hasta las lágrimas. Para él, el vídeo de la lluvia en Buenos Aires se convirtió en una experiencia que le cambió la vida. No solo como especialista en planificación urbana, sino como un ser humano cualquiera, comenzó a anhelar de corazón una sociedad donde las personas pudieran cuidarse mutuamente y vivir juntas. Ese anhelo, que nació en su corazón en ese momento, sigue sosteniendo sus pasos en silencio. Yo también quiero construir en mi propio país una sociedad como la de Argentina, donde la gente se apoye mutuamente, susurró Mark para sus adentros. ¿Y vos qué pensás? El vídeo de hoy llega a su fin. Esperamos tus reflexiones en la sección de comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.